voy a mostrarle ahora cómo se hace este ejercicio. Vamos acá a la parte de ejercicios. ¿Qué número era ese? El 10. Tiene que ser un poco más arriba. Ahí está. Ya, ahí está el ejercicio. Ya. Entonces, habíamos dicho la composición química de la nicotina. Decíamos que tenía una masa molar, ¿cierto? Voy a colocarlo aquí como masa molar, que es igual a 162,2 gramos mol. Voy a correr un poco más abajo esto para que se pueda ver, si no, no se ve nada. Ya, esa es la masa molar. Después decíamos que la composición porcentual, el porcentaje de cada uno de los elementos que lo compone, hablamos de porcentaje de carbono, que va a ser un total de 74,07%. El porcentaje de nitrógeno, que vale 17,28%. El porcentaje de hidrógeno, lo colocamos acá abajito, porcentaje de hidrógeno, que equivale a 8,65%. 8,65%. Entonces, ¿qué hacíamos una vez que teníamos estos valores, chiquillos? Este porcentaje, recuerden que formaba un total de 100 gramos de compuesto, ¿sí? Porque estamos hablando en términos porcentuales. Entonces, si tengo 100 gramos de compuesto, cada uno de estos porcentajes lo podemos transformar en gramos. Si quiero calcular el número de moles de carbono, el número de moles de nitrógeno y el número de moles de hidrógeno, lo que debo hacer es dividir esta cantidad de gramos en la masa atómica respectiva. Entonces, teniendo en cuenta la tabla periódica, ¿sí? Vamos a buscar aquí el valor del carbono, que es 12, el valor del nitrógeno, que es 14, y el valor del hidrógeno, que es 1. Está harto, harto maltrecha mi tabla periódica, pero aún sirve. El carbono entonces serían los 74, ¿cierto? 74,07 gramos. ¿En cuánto hay que dividirlo entonces, chiquillos? En la masa molar, ¿cierto? Que era 12. Y una vez que se divide, vamos viendo aquí cuánto de resultado, sería 74,07 dividido en 12. Ese resultado nos da 6,17 moles. Lo dejo aquí al ladito entonces. 6,17 mol. Luego el nitrógeno. Tengo el valor que son los 17,28 gramos dividido en la masa atómica, que es 14, ¿sí? Y tendría 17,28 dividido en los 14. Esto es igual a un valor de 1,23 moles. Entonces lo colocamos acá como 1,23 mol. Y el hidrógeno eran 8,65 gramos dividido en 1, que es la masa atómica, nos queda el mismo resultado, 8,65 mol. Una vez que tengo eso, ¿qué debemos hacer, chiquillos? Una vez que tengo los moles. Se debe dividir, ¿cierto?, por el valor menor, que en este caso sería 1,23. Dividimos entonces en 1,23. Cada uno lo dividimos en ese valor. 1,23. Y aquí vamos a obtener el resultado. 6,17 dividido en 1,23. 6,17 dividido en 1,23. Nos queda el resultado de aproximadamente 5. 1,23 dividido en 1,23 nos queda 1.
Y 8,65 dividido en 1,23 nos queda un resultado de 7. Con eso ya podemos representar la fórmula empírica. Sabemos que hay que representar un carbono, que hay que representar un elemento de hidrógeno y un elemento de nitrógeno. ¿Cuántos átomos de carbono habrían? 5. Muy bien, Amaya. ¿De hidrógeno cuántos habrían? Y Amaya se fue. 3. De hidrógeno 7, ¿sí? 7. Y de nitrógeno sería uno solo. 1. Esa sería la fórmula, lo voy a colocar aquí al ladito, esto sería fórmula empírica. Fórmula empírica. En el ejercicio, lo vemos ahí, también nos están preguntando por la fórmula molecular. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Recuerden ustedes que la fórmula empírica es la representación más simple de la sustancia. Así que lo que debemos hacer ahora es amplificar estos numeritos, el 5, el 7 y el 1, por algún valor. ¿Cómo saber por cuánto debo amplificarlo? Para poder saber a cuánto hay que amplificar este numerito, ¿cierto? El 5, el 7 y el 1, lo que debo hacer es sacar un cociente entre la masa de la masa molecular y la masa de la fórmula empírica. Entonces, este cociente va a ser la masa, eh, la masa molecular, la debo dividir en la masa de la fórmula empírica, ¿ya? Y así yo voy a poder determinar por cuánto debo amplificar estos números de acá para sacar la masa de la fórmula, o sea, para sacar la fórmula molecular. Ya, la masa molecular, ¿cuánto es? ¿Quién puede leer el enunciado? Que me diga cuánto es la masa molecular. 162,2. 162,2. Entonces colocamos aquí 162,2. Los vamos a dividir en la masa que represente esta fórmula. Sería carbono, tenemos hidrógeno y tenemos nitrógeno. El carbono sabemos que es de masa 12, el hidrógeno que es de masa 1 y el nitrógeno que es de masa 14. En esta representación tengo 5 átomos de carbono, tengo 7 átomos de hidrógeno y tengo un solo átomo de nitrógeno. Entonces ahora multiplicamos y sumamos todo eso. Vamos viendo. 12 por 5 más 7 más 14. Nos queda un valor de, en total, 81 gramos. Entonces esto lo dividimos en 81. ¿Ya? Y tenemos que 162,2 dividido en 81 nos queda un resultado muy aproximado de 2. ¿Por cuánto debo amplificar entonces estos numeritos? Por 2. Si multiplico 2 por 5, y aquí voy formando mi masa, mi fórmula molecular, tendría 2 por 5, 10. 2 por 7, muy bien, 14. 2 por 1, 2. Esta sería la fórmula molecular. Así es como se puede calcular la fórmula molecular, chiquillos. ¿Alguna duda? ¿O quieren que lo explique de nuevo? No sé, díganme ustedes. Si no, pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente. ¿Sí? Bien. Entonces esto era el ejercicio número 10. Luego aquí 10. Listo. Ya, sigamos entonces con los ejercicios que estábamos viendo acá. Ya sabemos cómo calcular la fórmula empírica, la fórmula molecular. Vamos a la pregunta número 11, que hace relación a lo que es el reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿Cómo poderlo calcular? Ya, vamos a dejar esas preguntas hasta ahí solamente porque ahora vamos a ver lo que es como materia, lógicamente,
el tema de las leyes ponderales. Ya vamos a ir entendiendo lo que es un reactivo limitante y un reactivo en exceso. Así que vamos para acá. No sé si tienen hasta ahora alguna duda. ¿Ya? Si no, empecemos viendo el tema de las leyes ponderales. Leyes ponderales dice, la ley de la conservación de la masa, entonces esto ya lo habíamos visto cuando igualamos las ecuaciones químicas, si se acuerdan ustedes. Lo que eran las ecuaciones químicas, ya lo habíamos revisado de cierto modo. Los subíndices y superíndices y los coeficientes que dan distinta información. Ahí tenemos que esto nos está dando el subíndice, el numerito chico, nos indica cuántos átomos de hidrógeno y cuántos átomos de oxígeno hay. El número grandote indica la cantidad de moléculas que habrían representadas, que serían en este caso 2 moléculas. Y ahora vamos a revisar la segunda ley de las leyes ponderales, que es la ley de Proust, o de la composición constante, que es básicamente lo que hemos estado trabajando hasta ahora, pero ahora le vamos a colocar nombre, ¿ya? Se va a llamar ley de Proust, a lo que se define como la composición de una sustancia como tal. Dice, también se conoce como la ley de las proporciones definidas. Establece que la composición elemental de una sustancia pura nunca va a variar, que es constante como lo menciona. En un proceso químico las sustancias reaccionan siempre en la misma proporción. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las sustancias van a tener una composición fija. Quiere decir, miren, en el caso anterior que hemos visto acá, independientemente que yo considere 100 gramos de compuesto, 200 gramos de compuesto, 300 gramos de compuesto, la nicotina siempre va a tener este porcentaje de carbono, 74, este porcentaje de nitrógeno, que es 17, y este porcentaje de oxígeno, que es 8%. Independiente si son 100 gramos, 200 gramos, 300 gramos o lo que sea. Siempre equivale a eso. Eso es lo que nos dice Proust en simples palabras. No sé si tienen alguna duda con eso o quieren que se lo explique de nuevo. ¿Mm? ¿No? Pasamos entonces a lo siguiente. ¿Cómo nos explica este tema la ley? Lo mismo que yo les estaba diciendo. El dióxido de carbono se conforma de un porcentaje, que lo puedo tratar como gramos también o como sea, un porcentaje de carbono y de oxígeno. En este caso estoy combinando 12 gramos de carbono con 32 gramos de oxígeno y obtengo una cierta cantidad de dióxido de carbono. Si yo combino otra masa de carbono, debo combinarlo con otra masa de oxígeno y voy a formar otra masa de dióxido de carbono. Pero siempre va a conservar la proporción. Esto quiere decir que el carbono siempre va a tener un cierto porcentaje en el dióxido de carbono. Así, si reaccionan 6, van a reaccionar con 16 de oxígeno y van a formar 22 de dióxido de carbono. Independientemente de cuánto forme, se establece siempre una proporción de carbono y de oxígeno. Por ejemplo, en el primer caso, 12 es a 32, en el siguiente caso, 24 es a 64 y en el tercer caso, 6 es a 16. Si ustedes hacen la división en cada uno de estos casos, chiquillos, veamos cuánto nos da. ¿Ya? En el primer caso, vamos viendo aquí. Un momento para modificar esta cosa. Hacerlo más pequeño y poderlo colocar aquí. Ya, ahí, lo vamos a dejar por acá. Entonces podemos hablar de la ley de las proporciones acá. Entonces vamos colocando aquí que esto es la ley de Proust. Ley de Proust, que nos dice que hay ciertas proporciones. Ahí está. Si hablamos del dióxido de carbono, CO2, yo puedo combinar 12 gramos de carbono más 32 gramos de oxígeno. Puedo combinar, por otra parte, 24 gramos de carbono con 64 gramos de oxígeno. Y puedo combinar en otro caso 6 gramos
de carbono con 16 gramos de oxígeno. Ya, ¿cómo representamos este caso, chiquillos? La proporción va a ser 12, ¿cierto? De carbono, esa 32 de oxígeno. En el caso número 1, la colocaré aquí numeritos, 1 en el caso 2 y en el caso 3. ¿Qué pasa si en el caso 1 hago esta división? Nos va a dar como resultado, voy a correr esto un poco más abajo, ya no me sirve. Me va a dar como resultado 12 dividido en 32. La proporción en que se combina va a ser de 3 octavos. O en números decimales me queda 0,375. En esa proporción se combina el carbono con el oxígeno. Veamos ahora en el caso 2. ¿Cuánto nos debería dar en teoría? 24 dividido en 64. Sin hacer el cálculo, chiquillos, ¿cuánto nos debería dar? ¿Quién tiene alguna idea? ¿Nadie quiere aportar? Amaya, Carla, Catalina, Diego. Gerson, dime. Ah, ya. Llegó recién. Sí, aquí me marcó a la hora que llegó. Estoy pasando lista, o sea, tengo un complemento aquí que pasa lista automática. Profe, se tiene que simplificar, ¿no? Es que es teoría. Primero, Catalina, yo le estoy diciendo que la ley de Proust nos dice que hay una proporción en que se combinan siempre. Si 12 se combinan con 32, 24 se combinan con 64 y esta proporción se debe mantener siempre. Si esta proporción me dio 0,375, ¿cuánto me debe dar esta otra proporción? Lo mismo. Lo mismo, eso es lo que les quería que ustedes me dijeran. Entonces, al hacer la división, nos damos cuenta de que a pesar de que son distintas ahora las masas que se están combinando, lo están haciendo en la misma proporción, que sería 3 octavos y en decimales quedaría 0,375. Y en el tercer caso, adivinen cuánto debería dar. Si tengo 6 de carbono dividido en 16 de oxígeno, esto también me va a dar 3 octavos y 0,375. ¿Ya? Esa es la proporción. Ahora, a partir de esto yo les puedo hacer una pregunta. Les puedo decir, por ejemplo, ¿cuántos gramos de oxígeno reaccionarán con... a ver, Diego, dame un número cualquiera para hacer el ejercicio. Catalina, dame un número. 7. Ya, pongámosle con 7 gramos de carbono. Ya, eso es lo que queremos saber. Entonces, yo a partir de una proporción que ya conozco, puedo saber otra. Puedo tomar cualquiera de estos tres. 12 es a 32, 24 es a 64 o 6 es a 16. Podemos elegir cualquiera. Eh, Matías, dime con cuál trabajamos, ¿con la 1, con la 2 o con la 3? Matías se quedó dormido, parece. Gerson, ¿con cuál trabajamos? ¿Con la 1, con la 2 o con la 3? Elige, puerta 1, puerta 2 o puerta 3. Tú eliges. Ah, la 1, ¿no? Ya, puerta número 1. ¿Será la premiada? Da lo mismo, porque con todos da lo mismo.
nos va a dar el mismo resultado. Entonces, en la proporción número uno teníamos que eran 12 reaccionaban con 32. 12 es a 32, ¿cierto? Acá arriba tenía gramos de carbono y abajo tenía gramos de oxígeno. Entonces, esta proporción debe mantenerse. Si 12 gramos reaccionan con 32, entonces arriba van los gramos de carbono y abajo van los gramos de oxígeno. Aquí ahora coloco el problema que tenía yo. ¿Qué conozco? ¿Los gramos de oxígeno o los gramos de carbono? Los de carbono. Los de carbono. ¿Y cuántos son, 7. Kiara? 7. Entonces, 7. colocamos acá 7 gramos de carbono. Y como eso lo desconocemos, le ponemos la X. Ustedes ya sabrán cómo resolver eso, me imagino. Entonces colocamos 7, lo coloco acá, 7 por 32 dividido en 12. Y eso nos da 18,7 gramos. X es igual a 18,7 gramos. ¿De qué sería ese resultado? ¿Gramos de qué? De oxígeno. Bien, de oxígeno. Esa sería la respuesta. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? Entonces, gracias a esta cosa, uno puede saber la proporción en que se combina cada uno de los diferentes elementos en un compuesto químico. Y eso es gracias a esta ley que vamos a llamar la ley de Proust, que tiene relación con la composición porcentual, que tiene relación con la formación de los elementos, de los compuestos a partir de los elementos químicos y bueno, también el tema de reactivo limitante que vamos a ver ahora. Ya, esto es entonces lo que nos mencionaba Proust, que independiente de cuánta masa de carbono esté utilizando, el oxígeno debe estar en una cierta proporción. Proust nos va a ayudar también a indicar cuál es un reactivo limitante y cuál va a ser un reactivo en exceso. En el sentido de decirnos cómo se combinan estas diferentes sustancias. Miren, aquí tenemos, dice, el reactivo limitante es el reactivo presente en la cantidad estequiométrica más pequeña, o sea, el que está en menor proporción va a ser el reactivo limitante. En otras palabras, es el reactivo que se terminará primero. Por ejemplo, aquí está antes de la reacción. Tengo 10 moléculas de H2 y tengo 7 moléculas de O2. Cuando reacciona, me quedan 10 moléculas de agua y me sobraron 2 moléculas de oxígeno. ¿Cuál fue el reactivo que se acabó? El oxígeno. No, pues, si me sobró. Me sobró oxígeno. ¿Cuál se acabó primero entonces? El agua. No, Kiara, míralo. No sé cuál. Ya, pero no, veámoslo con calma, mira. Mira. ¿Qué hay ahí? H y oxígeno. ¿Sí? Ya, reaccionan. ¿Ok? Se combinan. Ya, ¿y ahora qué tengo? Agua y oxígeno. ¿Qué se acabó? Entonces se acabó el hidrógeno. El hidrógeno. Entonces el hidrógeno sería el limitante. Se acabó. No queda hidrógeno. A eso me refiero con el reactivo limitante. Vamos a ver ahora cómo hacer ejercicio de ese tipo. Vamos a ver el ejercicio número 11, que es un ejercicio bastante interesante, ¿ya? Para poderlo trabajar. Lo voy a colocar en la ventanita pequeña, donde vamos a hacer el ejercicio como tal. Y dice acá, un grupo de estudiantes, ya están esta es la presentación del ejercicio. Dice, un grupo de estudiantes en el laboratorio de química orgánica preparan bromuro de etilo. Ahí está la fórmula. C2H5Br, haciendo reaccionar alcohol etanol con tribromuro de fósforo según la ecuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer en primer lugar? Voy a traspasar la ecuación acá para poder hacer el ejercicio. Este es el ejercicio número 11 de la guía. Vamos viendo 3 C2
H5OH más el tribromuro de fósforo en equilibrio, o da lo mismo eso. No, esto es en equilibrio. Forma 3C2H5Br más H3PO3. Ya, la pregunta es, reacciona, nos dicen que está reaccionando, hipotéticamente, 120 gramos de alcohol. ¿Cuál será el alcohol? Luego voy a colocar la fórmula C2H5OH. Ya, eso está reaccionando con 259 gramos de la fórmula sería PBr3. Ya, eso es lo que me servía de esto. Ahora lo voy a sacar para el lado. Ah, no, me está preguntando la letra A, ¿cuál es el reactivo limitante? Entonces voy a colocarle aquí. ¿Cuál es el reactivo limitante? Entonces, reactivo limitante. Nuevamente debo sacar una proporción, chiquillos. Y para eso ustedes me van a ayudar aquí. Me van a ayudar a calcular la masa que está representada aquí del etanol. Vamos viendo. Tengo una masa total. A ver, si ustedes lo trabajan mientras tanto, mientras yo paso la lista, sáquenme cuánta masa hay acá representada. ¿Ya? Si quieren, se lo agrando para que lo vean mejor. Ahí. ¿Cuánto es la masa de esta sustancia? De esa. Ya voy a ver el tema de la lista. Ya, ustedes me van diciendo presente, por favor. Carlos Negrón. Negrón, ¿está o no? Si no me responden, quedan ausentes. Carlos Negrón a la 1. Carlos Negrón a las 2. Carlos Negrón ausente. Matías León. Presente. ¿Vale? Iron Rodríguez. Rodríguez a la 1. Rodríguez. Ah, apareció por el chat, ya. Sofía. Sofía Núñez. ¿Sofía está? Sofía a la 1. Sofía a las 2. Sofía apareció. Kiara. Presente, profe. Vale. Carla Aravena. Carla. Carla Aravena a la 1. A las 2. Apareció, sí. Diego Ávila. Diego apareció. Javiera Medina. Javiera Medina. ¿Está o no? No la veo. Ahí está, ¿no? Ah, apareció Carlos. Sí, profe. Ah, ya. Ah, estaba distraído ya. Es que, profe, estoy solito en la casa, tengo que andar pendiente de algunas cosas, por eso. Ah, bueno. Ya, ¿Javiera está o no? Javiera. Javi. Y este que es patudo. Y ahora se va, el negrón. Ya, Catalina Varas. Catalina. Usted no está Ahí lo pendiente. escribí, profe. Ya, ahí está, vale. La Amaya está, Saavedra. Profe. Vale. Vicente Castro. Ya. Maximiliano Gatica. Gatica.
Leonardo Rosas. Ya, que no me contesten quedan ausentes, ¿ah? Rapidito. Gerson González. Yo quedé presente, ¿no? Ya, sí, ahora sí. Ya, Gerson está. ¿Vale? Presente, Carlos, profe, sí, sí. estamos. Carlos Pineda. Ah, no, ese es el subdirector que está. Oh, está don Carlos. ¿O no está? ¿O se fue? No, no se fue. Diego Fuentes. Diego Fuentes. ¿Está? ¿No está? Se fue. Y César. Sí, profe. Profe dijo presente por el chat. Ah, ya, vale, estamos entonces. Ya. ¿Me calcularon eso que les pedí o no? Oye, profe, como que a mí me ignoró, ¿no? No, pues César Rico. No, yo no escuché ese amigo. Ah, bueno, ya ahora lo nombro. Leonardo. Sí, sí, no, están presentes, están presentes. Ya, díganme ahora, chiquillos, ¿calcularon cuánto era eso? Ya, yo lo voy calculando acá. De carbono tengo 6, ¿cierto? Porque son 3 por 2 son 6. Entonces tengo 12 por 6 dan 72. Más de hidrógeno tengo 3 por 5 van 15. ¿Ok? Uy, no se ve muy bien, está con mucha luz. A ver, ahí. Van 15 más. A ver, voy a sacarme para ahí. Ya, después tengo 3 de oxígeno. Entonces aquí le coloco es igual. Más 16 por 3 de oxígeno me da 135. Más otros 3 de hidrógeno me queda un total de 138 gramos que estaría representado por esto. 138 gramos. ¿Ok? Después, para el PBr5. El fósforo tiene una masa de, lo veo aquí en la tabla, de 31. Entonces coloco 31, ahí, 31, más el bromo tiene una masa de 80. Entonces 31 más 80 por 3. Tengo una masa de 271. 271. La proporción definida, chiquillos, con la que se está reaccionando, lo puedo decir como por cada 271 gramos de PBr3 reaccionan 138 gramos de C2H5OH. Ya, esa va a ser la proporción definida que tengo para ese compuesto, para esa reacción. Entonces voy a probar ahora y voy a decir, ¿qué pasaría si reaccionan 120 gramos del alcohol? ¿Con cuánto debería reaccionar completamente? Entonces voy a decir que no sé con cuánto de bromuro de fósforo va a reaccionar los 120 gramos del alcohol de C2H5OH. Estoy tapando aquí el ejercicio, lo voy a correr un poco más abajo. Ahí se ve, sí. ¿Ya entendieron lo que hice ahí, chiquillos? No hay problema en explicarlo de nuevo, ustedes me dicen solamente. Me queda un paso para terminar el ejercicio. Ya, mira, lo que pasa es esto. Rapidito, lo hago muy rápido esto, la cosa es que lo entiendan. Esta cantidad de masa del alcohol, que es todo lo que está representado aquí, reacciona con esta masa del bromuro de fósforo, que es lo que está representado acá. Entonces yo dije, 271 del bromuro reaccionan con los 138 del alcohol. Entonces, no sé cuánto, voy a ignorar eso, ¿ya? Voy a ignorar ese valor que me daba el enunciado. No sé si los 159 van a reaccionar con los 120. Entonces, ahora quiero ver si este resultado me da mayor o menor a 159. Y así voy a saber si el bromuro de fósforo es el limitante o no. Calculamos rapidito cuánto vale eso. Nos queda 120 por 271 dividido en 138. Y nos da un valor de que con 120 gramos de alcohol deben reaccionar 235,6 gramos de PBr3. Chiquillos, antes de que se vayan, si esto ocurre de esa forma, 120 gramos reaccionan con 135, ¿faltará o sobrará bromuro de fósforo? ¿Sobra o falta? Sobra. Muy bien, entonces el limitante sería el... ¿Sobra o no?
alcohol. El limitante es el alcohol, porque se acaba primero. Ya, la próxima clase continuamos con ejercicio de reactivo limitante y vemos todo el resto. Se me hizo un poquito corto el tiempo con... Bueno, siempre se hace corto con ejercicio. No, profesor. Que le vaya muy bien. ¿Ah? Ya, cuídense. Nos vemos, cuídense. Nos vemos. Chao, profe. Chao.